Este sermón fue predicado el 8 de diciembre de 2024 en la ciudad de Gdansk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosik, en una serie sobre el advenimiento, titulado María, Madre de Dios, Hechos y Mitos. Lucas, capítulo 1, versículo del 26 al 33. Es el segundo domingo de advenimiento, y en esta ocasión comenzaremos una breve serie de sermones sobre personajes relacionados con la Navidad. Primero hablaremos de María, la Madre de nuestro Señor Jesús. El sermón de hoy se titula María, Madre de Dios, Hechos y Mitos. Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 35, dice: Y al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entró en ella y dijo: Salve, favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella se turbó por estas palabras y pensó en lo que podía significar este saludo. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado favor delante de Dios. Y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser esto, si no conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué está sucediendo? Dios envió al ángel Gabriel, uno de los ángeles más poderosos, a María, una joven de aproximadamente entre los 14 a 16 años que estaba comprometida con José. El saludo de Gabriel está lleno de honores hacia María. Ave favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ella se distingue claramente de todas las mujeres, versículo 28. María está asustada y avergonzada por este saludo. No sabe muy bien lo que está pasando, versículo 29. Entonces el ángel revela la gran noticia que ha traído. Declara que María ha encontrado el favor de Dios, gracia, es decir, el favor gratuito e inmerecido de Dios. No leemos que fuera una recompensa para María por sus obras o méritos. Fue la gracia de Dios mostrada a una joven piadosa que, como cada uno de nosotros, necesitaba un Salvador y el perdón de los pecados. El ángel Gabriel le informó que concebiría y daría a luz un hijo, que se llamará Jesús, versículo 31. Algo extraordinario, pero ya sucedió en la Biblia, que las madres daban a luz sus hijos después de encontrarse con ángeles. Los ángeles vinieron con este tipo de mensajes, por ejemplo a Abraham y a Sara. Sin embargo, aquí tenemos una gran diferencia. El ángel anuncia quién será la persona que María dará a luz. Su hijo será el Hijo del Altísimo. Será el cumplimiento de la promesa mesiánica de Dios, versículo 32, y su reinado será eterno, versículo 33. La segunda gran diferencia es que su hijo será concebido sin intervención de un hombre, por el Espíritu Santo. Por tanto, el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nunca antes en todo el mundo había sucedido algo así. Este es el milagro de los milagros. Una niña común y corriente, fiel a Dios, dará a luz al Hijo de Dios. El plan de Dios, anunciado desde hace siglos, desde el primer libro de la Biblia, culmina en la vida de esta niña. Sin duda, una persona especial en la historia de la salvación. Uno de los principales debates en la historia de la Iglesia fue si era correcto llamar a María Madre de Dios. La Iglesia lo nombró así en el llamado Definición de Calcedonia del año 451, donde casi cada frase fue objeto de un largo debate. La palabra griega utilizada para María es Theotokos, Madre de Dios. Eternamente nació del Padre como Dios, pero en los últimos tiempos para nosotros y para nuestra salvación nació como hombre de la Virgen María, Madre de Dios. La palabra Theotokos, Nuestra Señora, contiene dos verdades sobre Cristo: su humanidad y su divinidad. No eleva tanto a María a la posición de diosa, la cuarta persona de la Santísima Trinidad, o la persona que dio a luz al Dios triuno.
El término marca de Dios enfatiza que María, al dar a luz a su Hijo Jesús, dio a luz al Dios hecho hombre en una sola persona. Ella dio a luz a un hijo que tiene una naturaleza verdaderamente humana y verdaderamente divina. En realidad se trataba de una defensa de la deidad de Cristo, que fue atacada entre otros por la herejía arriana. Entonces María llevó en su seno y dio a luz a Dios Hijo. Y esta es la sorprendente e impactante verdad de la Navidad. Esto era lo más imposible que jamás podría suceder, y María misma lo sabía. Lucas capítulo 1, versículo 37. Notemos que María, y solo María, acompaña a Jesús durante toda su vida. Primero concebió a Jesús cuando el Espíritu lo cubrió con su sombra. Luego lo dio a luz en Belén, junto con José. Huyó a un refugio seguro en Egipto. Él cuida de Jesús cuando regresa a Nazaret. María está con Jesús en su infancia, adolescencia y en el inicio de su ministerio público. Va con Jesús hasta la cruz, Juan capítulo 19, versículo del 25 al 27. Espera junto a su tumba la segunda María, Mateo capítulo 27, versículo 61. Y es uno de los primeros testigos de la resurrección, Mateo 28:1. Estas con los discípulos que reciben el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Hechos 1:14. Él está con Jesús en todos los momentos claves. Lo interesante, sin embargo, es que María está presente en el nacimiento, muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Es el día de Pentecostés. Luego desaparece de las páginas de las Escrituras. Esto parece extraño. María había estado siguiendo a Jesús todo este tiempo. Entonces, ¿por qué desapareció de repente? Creo que la respuesta está precisamente en esto. No María, sino Dios está en el centro de nuestra fe. María tenía una tarea importante que hacer, pero señaló a Jesús, no a sí misma. En Caná de Galilea, ella dijo: haced lo que Él os diga. Su discipulado también implica su desaparición del relato bíblico. Después de la resurrección, no está presente en el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, donde se toman decisiones importantes sobre la iglesia. No existe una mariología establecida en las cartas apostólicas. Esto es significativo. La propia María nunca se encuentra en una situación en la que esté en el centro de ningún culto o devoción. Sin embargo, el testimonio sobre Jesús continúa después de la desaparición de María. En los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo, Pedro, Juan, Judas y el libro del Apocalipsis. Esto nos muestra claramente cómo debemos evaluar los llamados cultos marianos. María recibió un regalo único que aceptó y cambió su vida. Su actitud nos enseña que nuestra vida en la tierra no es prioridad tuya para usarla como quieras. Es un regalo que debe aceptarse y utilizarse adecuadamente. Su actitud contradice los lemas contemporáneos sobre expresarte y encontrar tu verdadero yo. Lo sabemos. Mi cuerpo, mi elección, mi vida me pertenece a mí y a nadie más. Tengo derecho a hacer con mi vida lo que quiera. Estos son los lemas de incredulidad en Dios que expresan la rebelión básica de la humanidad. La respuesta de María a las palabras de Gabriel es una declaración de guerra contra este estilo de vida. Ella dice: hágase en mí según tu palabra. Notemos que aceptar un regalo requiere humildad. Aceptar el perdón, la salvación y la gracia requiere humildad. Por lo tanto, la fe sincera ofende al mundo egoísta moderno que dice: agárralo, te lo mereces, no preguntes, no te disculpes, ve a tu meta sin importar el costo. La fe de María presenta estas actitudes como rebelión contra Dios. María aceptó la gracia, que fue el comienzo de algo nuevo. Aceptar el regalo de Dios es un gran avance, porque es una admisión de que yo mismo soy pobre, desnudo y moralmente malo. Necesito un Salvador. Conviérteme, Señor, y seré convertido. El hombre muchas veces quiere intentar purificarse antes de recibir el don de la purificación de Dios. El hombre trata de reformar su vida antes de recibir la gracia reformadora de Dios. El hombre intenta encontrar la luz dentro de sí mismo antes de recibir la luz que viene del cielo, que es Jesús. María tenía sus propios planes y sueños, pero Dios entró en su vida con un plan que trajo lo que ella ni siquiera podía soñar. Dios puso su vida patas arriba.
Es cierto que ninguno de nosotros dará a luz al Hijo de Dios y ninguno de nosotros resucitará al Hijo de Dios, pero Dios puede sorprenderte de otras maneras. Prepárate para ello. Pero no esperes a preguntarte cuál es el plan de Dios para tu vida. Lo que Dios quiere que sepas ahora, lo ha revelado en su palabra. Quieres que evites la tentación, que no peques, que hagas buenas obras, que guardes los mandamientos, que cuides a los enfermos, a los huérfanos, a las viudas y a los abandonados. A veces esto significa incomodidad y otras veces tensión y conflicto. Pero es entonces cuando debemos recordar estas palabras de María: hágase en mí según tu palabra. Si Dios quiere hacer algún cambio importante en tu vida, definitivamente lo sabrás. Muchos de nosotros alguna vez tuvimos planes diferentes para nuestro futuro y Dios nos sorprendió, por ejemplo, porque ha vuelto vuestros corazones hacia sí mismo, que sois cristianos, que vivís en Edam, que estáis en la iglesia, que estáis hoy en este lugar. ¿Quién hubiera pensado en esto hace unos 10 años? Después de quedar embarazada, María visita a Isabel, que está embarazada de Juan. Allí dice las palabras del llamado Un himno de alabanza a María. Lo que llama la atención en él es su conocimiento de las Sagradas Escrituras. Cada frase pronunciada por María es una cita de las Escrituras. Lucas 1, del 46 al 55. Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Primera de Samuel 2:1, Habacuc 3:18, Deuteronomio 32:3. Porque ha mirado la humildad de su sierva. He aquí, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. 1 Samuel 1:11. Porque el Todopoderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Salmo 71:19. 1 Samuel 2:2. María no tenía una Biblia en casa, pero debía escuchar atentamente la palabra tal como era leída, vivirla y guardarla en su corazón. Imitemos su devoción a la palabra de Dios. Debido a su lugar único en el plan de salvación de Dios, el culto mariano se desarrolló en la iglesia. Por lo tanto, también deberíamos discutir este tema. María, ¿virgen o Virgen María? Como protestantes creemos que la concepción virginal y el nacimiento de Jesucristo, es decir, confesamos que María era todavía virgen en el momento del nacimiento de Cristo. La vida de Jesús como ser humano no surgió como resultado de la relación entre María y José, más bien fue el milagro de la concepción por el Espíritu Santo. Sin embargo, nuestros amigos de la Iglesia Católica profesan la doctrina eterna virginidad de María, sobre la cual la Biblia guarda silencio, incluso niega. Sí, cuando como protestantes pronunciamos la confesión de fe niceno-constantinopolitana, tenemos la afirmación de que el Hijo de Dios, Jesucristo, por el Espíritu Santo, tomó carne de María la Virgen y se hizo hombre. Cristo nació de María, una virgen. La palabra virgen está escrita allí con letras minúsculas, por lo que no es un título. En segundo lugar, ponemos una coma allí. Destacamos así que fue concebido por obra del Espíritu Santo, sin la participación de un hombre, y no por la doctrina de la eterna virginidad de María. Sin embargo, el título Virgen María, utilizado en la Iglesia Católica Romana, escrito en letras mayúsculas, se refiere a un estatus permanente. Esta es la doctrina de que María fue virgen durante toda su vida, y esto supuestamente la sitúa en una situación de singularidad y pureza. Algunos de los primeros reformadores, por ejemplo Lutero, Latimer, Cranmer, mantuvieron la doctrina de la virginidad eterna de María, pero las iglesias protestantes la abandonaron bastante pronto. Y con razón, el evangelista Mateo nos dice que José se abstuvo de tener relaciones con María hasta el nacimiento de Jesús. Mateo 1:25. Según el relato del evangelio, Jesús tenía al menos 6 hermanos. ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judá y de Simón? Y sus hermanas no están aquí con nosotros. Y se escandalizaron de él. Marcos 6:3. Jesús tenía así 4 hermanos físicos, del griego adelpoi, refiriéndose a hermanos, no primos, ni discípulos o hermanos espirituales. Y al menos 2 hermanas, del griego adelpai, lo que significa que contando a Jesús, María tuvo 7 hijos.
Tener varios hijos de ninguna manera le roba a María o a Jesús su santidad, unicidad o pureza. María permaneció pura y tuvo relaciones sexuales solo con su esposo, José. Ella fue concebida de una manera única, no solo por traer al Hijo de Dios al mundo, sino también por criar una familia de niños que agregaron las bendiciones de Dios a su vida. En ninguna parte de la Biblia la virginidad es un estado de mayor espiritualidad y pureza que el coito conyugal. Bendita ella entre las mujeres. Ave María, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Lucas 1:28. Este es, por supuesto, el verso del que procede la famosa oración del Ave María. Notemos algunas cosas. La palabra salve aquí es simplemente un saludo respetuoso del ángel, no una oración de súplica. El ángel declara que María es agradecida, lo que significa que ella es receptora de gracia, no dadora de gracia a los demás. No está lleno de gracia en el sentido de ser una fuente de la que fluye la gracia para quienes le rezan. Por supuesto, no hay nada de malo en cantar estas palabras del ángel Gabriel, por ejemplo, en Navidad o en los sermones. Después de todo, están en la Biblia, pero no fueron pronunciadas para ser utilizadas como una letanía a María o una oración que envía gracias especiales. Inmaculada Concepción. Otra frase que debemos conocer es Inmaculada Concepción. En la teología católico-romana se refiere a la concepción de María en el vientre de su madre, cuyo nombre, según la tradición, era Ana. Entonces hablamos de la Inmaculada Concepción de María. La idea es hacer de María una persona sin pecado. ¿Para qué? Que ella sería un vaso adecuado para el Mesías sin pecado. Por lo tanto, solo una persona sin pecado podría traer al mundo al Hijo de Dios sin pecado. Esta, por supuesto, no es la lógica de la Biblia. La unicidad de Cristo no resalta de la supuesta impecabilidad de María, sino del milagro de la concepción por la obra del Espíritu Santo. La Biblia enseña que el único hombre sin pecado fue Jesucristo. No hay otras excepciones. Ascensión o asunción. Otro error común, la ascensión bíblica de Jesús no debe confundirse con la doctrina romana de la asunción de María, sobre la cual la Biblia guarda silencio. La ascensión bíblica no es lo mismo que la doctrina de la asunción de María enseñada por la Iglesia Católica. Ahora veremos algunos títulos hacia María. Vayamos más allá. Según la teología católica, María es más que la fiel Madre de Dios. Por eso en la Iglesia los títulos utilizados en las invocaciones a la Santísima Virgen son abogada, auxiliadora, mediadora. Como cristianos evangélicos, siguiendo la palabra de Dios, creemos que nuestro abogado, Hebreos 9:24, y mediador, 1 Timoteo 2:5, es Jesucristo, el consumador y consolador, el cual es el Espíritu Santo, Juan 14:26. María no es abogado, no es mediador y consolador, porque ella misma necesitaba un abogado, un mediador y un consolador. El hecho de que tengamos que definir y recordar claramente estas cuestiones es bastante vergonzoso, porque estas cosas deberían ser obvias en la Iglesia. Sin embargo, el hecho de que aquí tengamos que hablar de lo obvio muestra hasta qué punto una parte de la Iglesia se ha alejado de la enseñanza clara y evangélica de las Sagradas Escrituras. Pero para que no arrojemos piedras solo al jardín de nuestros vecinos católicos, debemos oponernos también a la disminución de las bendiciones y del papel de María. María misma dijo: todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y debemos ser uno de esta generación. María fue dotada de un privilegio que ninguna otra mujer había recibido. Se le dio el honor, pero también la responsabilidad de dar a luz y criar al Hijo de Dios. María es destacada en las páginas de las Sagradas Escrituras y debemos defender a las madres de nuestro Señor, a la Madre de nuestro Señor, contra los intentos de aquellos que afirman que su bendición fue una de muchas, similar a las bendiciones otorgadas a otros en la página de las Escrituras. Bueno, no fue especial. Ahora, el culto a María es condenado por la Biblia. Sí,
En la Biblia tenemos un ejemplo del culto mariano. Ojo, que lo digo como protestante. Sin embargo, es un culto al que el Señor Jesús se opuso. Lucas capítulo 11, versículo del 27 al 28. Y mientras él decía estas cosas, una mujer de la multitud alzó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que mamaron. Versículo 28. Y él dijo: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Se podría decir que aquí hay una letanía a María: los pechos que alimentaron al Hijo de Dios y el vientre que lo llevó. Se podría añadir: benditas las manos que llevaron y los labios que besaron. Bendito el manto con que María cubrió el cuerpo de Jesús y las sandalias que lo calzó. ¿Cómo responde el Señor Jesús a esto? Nuestro Señor se opone claramente a este tipo de adoración mariana. Más bien dice: la bendición recae en aquellos que escuchan y guardan la palabra de Dios. Sus palabras deberían bastar para ahuyentar eficazmente las tentaciones del culto mariano. A forma de resumen, 3 breves pensamientos para resumir. Número 1. María debe ser para nosotros modelo de fe confiada y curiosa. Como ninguna otra mujer, fue dotada de la gracia especial de dar a luz y resucitar al Salvador del mundo. Sus palabras en Caná de Galilea deben servirnos de guía. Haced lo que Él os diga. Juan 2:5. Ella siempre apunta a Dios, nunca a sí misma. Número 2. María respondió sí a Dios el anuncio del ángel Gabriel, porque probablemente respondió sí a Dios todos los días. Cuando lavaba, limpiaba, cantaba, ayudaba a sus padres, cocinaba, descansaba, encontraba a su amado José y habló con gente difícil. Cada día ella entregaba su voluntad a la voluntad de Dios. Por eso, aunque quedó sorprendida por la noticia del ángel, también respondió: hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. No fue un acto único de fe y confianza, fue una continuación de la fe y la confianza. Hagamos lo mismo para que en circunstancias imprevistas seamos capaces de responder a Dios como María: hágase en mí según tu palabra. Debido a su papel único, la Iglesia Católica decidió que se debería desarrollar el culto a María. En respuesta a este abuso, algunos protestantes van por el otro lado, que es ignorar su llamado único. Sin embargo, si acudimos a la Biblia, podemos evitar ambos errores. La enseñanza bíblica sobre María, la Madre de Dios, puede resumir de la siguiente manera: ella no debe ser adorada, sino imitada en su fe, sacrificio y humildad. Amén.